La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y recibimos a Adriana Romo, vocera de la Red de Mujeres para la Laguna. Con ella hablamos sobre la pandemia desde el feminismo. Muchas gracias, Adriana, por estar con nosotros. Arturo, Manuel, una servidora, Marcela Pámanes, te saludamos y te agradecemos tu presencia. Es importante la reflexión porque la mirada, las situaciones que viven las mujeres a veces son muy distintas, o casi siempre, tendría que decir, a las del hombre. ¿Cómo es el análisis que ustedes hacen de lo que las mujeres han tenido que sortear durante esta pandemia que no acaba? Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues sí, como dice usted, ante diferentes eventos y situaciones, ¿verdad?, que se van presentando, pues la afectación, sea positiva o negativa, pues es diferente para hombres y para mujeres. Y bueno, pues respecto a esta situación de la pandemia a nivel mundial, pues lo que ha sucedido como en otro tipo de crisis, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que deja al descubierto con mayor obviedad las circunstancias estructurales que diferencian cómo esto está afectando a hombres y mujeres. Y bueno, pues los datos que ya se tenían desde el año pasado, ¿verdad? Y son datos incluso a nivel mundial que reporta ONU Mujeres, o en México que pues investigaciones que ha hecho la CEPAL, pues hay algunos grupos dentro de mujeres o algunas circunstancias en donde sí se ha visto que esta situación de pandemia pues afecta negativamente a más mujeres. O sea, en primer lugar, definitivamente lo que esta situación ha significado en el incremento de, digamos, demandas hacia las mujeres en cuanto a esta cuestión de cuidados hacia los demás, hacia las familias, esta sobrecarga de trabajo, que es la primera manifestación que las mujeres, cuando hay investigaciones, encuestas, reportan, es un incremento en el trabajo, por ejemplo, por lo que significa a veces estar trabajando desde casa, el confinamiento pues al que también han sido sometidos niños, niñas, adolescentes, el estar estudiando en casa, digamos ya no doble jornada ni triple, sino cuádruple tal vez, en donde pues hay mujeres que están trabajando en casa al mismo tiempo ayudando, auxiliando a sus hijos e hijas a estudiar en casa, las labores domésticas. Entonces, pues esto ha generado en las mujeres una vivencia o una situación de más agotamiento, cansancio. Eso es lo que, pues en primer lugar, se ha incrementado. Y bueno, pues otra situación es la violencia que ha aumentado también al estar en situaciones de mayor confinamiento, menos acceso a los espacios públicos. Es decir, muchas veces las situaciones de violencia doméstica o dentro del hogar, pues se tenía, digamos, la opción, ¿verdad?, de que las mujeres salieran a espacios públicos, y no me refiero solamente a la calle, sino a lo mejor salir con una vecina, con un familiar, algún lugar donde ellas se sintieran seguras. Pues al estar en primer lugar pues en muchos lugares cerrados, los espacios públicos con mayor inseguridad, porque pues hay menos
gente, digamos, en esos, digamos, en calles, en parques, en cualquier espacio de este tipo abierto. Y pues obviamente también a nivel de, digamos, ya más estructural, pues bueno, lo que implica que muchos recursos que se dedicaban a la atención a mujeres o a situaciones de violencia, a situaciones de prevención, pues han disminuido porque pues la mayoría de recursos económicos y humanos pues se han redirigido a atender la crisis de salud. Así, a muy grandes rasgos, pues esta es la situación de las mujeres. Sí se ha incrementado la violencia doméstica, se ha incrementado la violencia digital, se ha incrementado, pues digamos, la violencia económica a un nivel estructural, porque pues la situación también de las mujeres, que muchas mujeres trabajan en la informalidad, pues se ha visto afectada por eso. Eso es así como un breve resumen, claro, ¿verdad? Que si bien es a nivel mundial, pues a nivel local, pues podemos decir que también eso es lo que se presenta. Claro, por supuesto, Adriana, pues lo has recopilado muy bien y lo has sintetizado perfecto. Ahora, estas situaciones que han vivido a las mujeres, ¿han sido miradas, observadas, atendidas por las instancias gubernamentales? Pues creo que los gobiernos, bueno, hablando localmente, por así decirlo, en nuestro estado, en nuestra ciudad, pues bueno, las instituciones creo que pues obviamente hacen lo que pueden. Digo, si antes de esto se hacía lo que se podía, pues siempre con mucho rezago, mucho retardo y muchas dificultades, bueno, pues en esta situación se ha agravado. Por ejemplo, el retraso, por ejemplo, en las diligencias que se tienen que hacer, por ejemplo, en fiscalía, en juzgados, pues sí se ha, digamos, vuelto más lenta, con mayor dificultad, porque pues también a veces hay menos personal por la situación de contagios. Bueno, en el 2020 sobre todo pues hubo muchos juzgados que cerraron o que las audiencias eran a distancia, obviamente pues con mayor retraso, ¿no? Para satisfacer, digamos, toda la demanda, por así decirlo, que esto implica. Las situaciones de violencia doméstica, pues igual, o sea, poca respuesta por parte de... Me refiero a una respuesta inmediata, por ejemplo, cuando hay situaciones de agresiones y eso, en donde se llama, por así decirlo, pues al auxilio, ¿no? De por ejemplo, policía y todo eso, pues mucho retardo, mucha, digo, y a veces sin respuesta, muchas de estas ocasiones, ¿sí? Claro. Igual, pues en la fiscalía, ¿verdad? Muchas veces, pues eso, que no hay personal, que están en sus casas, que hay muchas personas, pues digamos, aisladas, ¿verdad? En cuarentena, y bueno, pues todo eso obvio que ha dificultado la atención, sobre todo en situaciones así, ¿no? De inmediatez, de urgencia. Y no, pues creo que las instituciones pues hacen lo que puede, pero pues también las cuestiones de los presupuestos públicos, pues no ha habido, digamos, como un incremento como para atender estas situaciones que se han incrementado. Claro, por supuesto. Adriana, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. En el tema del aspecto laboral y de las desigualdades que lamentablemente siguen habiendo en este ámbito,
Digo, tú lo señalabas también en la exposición que nos hacías, pero ¿tienen en la red de mujeres documentado algún caso o saben de alguna situación de despidos injustificados con el pretexto de la pandemia, o mujeres que a lo mejor fueron enviadas a hacer trabajo a distancia y que después se terminó la relación laboral sin una explicación clara? Porque luego en el país vimos casos en ese sentido. ¿Aquí ustedes los han documentado? Nosotras lo que hemos visto o lo que hemos de alguna manera recopilado, por así decirlo, bueno, es que, por así decirlo, sí ha habido mujeres que han, digamos, que se ha prescindido de sus servicios. Sin embargo, bueno, en cuestión de derechos laborales, pues no se habla de despidos injustificados. ¿Por qué? Bueno, pues porque la mayoría de estos casos que nosotros conocemos es lo que siempre se dice, ¿no? Que pues son cuestiones de un ajuste de personal, recorte de personal, y bueno, pues ante la ley como que eso no aplica como despidos, digamos, injustificados, ¿no? Porque pues la empresa o el patrón está dando pues un motivo, ¿verdad? Bueno, esto es en cuestión de leyes laborales, pero no, lo que sí hemos visto y lo que sí pues de las mujeres con que pues de alguna manera nos buscan o piden alguna asesoría o apoyo, es que más que eso lo que hemos visto es como yo le llamaría como pues ya mayor explotación, ¿verdad? Laboral, por ejemplo, con el trabajo en línea. ¿Por qué? Pues porque con el trabajo en casa muchas veces los jefes, los patrones, ¿qué es lo que hacen? Que aumentan el horario laboral, o sea, no de una forma explícita, no de una forma, digamos, oficial, pero ¿qué es lo que pasa? Que si una mujer en su trabajo presencial salía a las 5 de la tarde, ahorita hay muchas mujeres que son las 7, son las 8, son las 9 de la noche, son domingos, son días festivos, y de todas maneras esto lo que ha provocado es que aún en estos horarios y días de descanso, les hablen por teléfono, les manden mensajes, les manden correos para situaciones laborales. Entonces, pues esto obviamente incrementa el desgaste, ¿no?, de las mujeres, claro, que están en su casa, pero pues no están sentadas sin hacer nada, al contrario, ¿verdad? Sí, más que nada eso es lo que hemos visto nosotras, como una sobrecarga también con el trabajo en casa. Por ejemplo, quienes dan clases, las maestras, ¿sí? Pues es una demanda constante, tanto de las instituciones como de padres de familia, de alumnos, porque pues generalmente esto ha provocado que den su teléfono a todos sus alumnos, ¿verdad? Claro. Arturo González. Adriana Romo, les saludo con mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo ven desde la perspectiva de la Red de Mujeres las decisiones que están tomando gobiernos en cuanto a los confinamientos o a las restricciones? De pronto luego cuesta mucho entender cómo deciden suspender clases por un lado, pero por el otro permiten que sigan operando bares donde se reúne la gente, en algunos casos de forma masiva, y donde sabemos que el contagio es altísimo. Pero parece que no se está actuando en congruencia y sobre todo impactando a la población femenina. ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, pues mire, creo que tiene que ver también con algo que está documentado, también con algo que ya a nivel mundial, por ejemplo, ONU Mujeres ha hecho esta observación, es que no lo puedo achacar solamente a eso, sí, pero por ejemplo, a nivel mundial
en lo que son las personas que trabajan en el sector salud, es decir, quienes proporcionan los servicios de salud, un 70% son mujeres. ¿A qué me refiero? Sobre todo personal de enfermería, médicas, asistentes de todo tipo, ¿no? En el sector salud. Pero sin embargo, en la toma de decisiones, tanto a nivel nacional como en muchos países, pues a nivel de toma de decisiones, en estos casos de, pues digamos, de epidemiología y cuestiones de atención a la salud, pues no hay mujeres. Es decir, hay una carencia casi absoluta de mujeres que estén a este nivel de liderazgo en la toma de decisiones, por ejemplo, como lo que usted dice, ¿verdad? Las condiciones o las directrices para el confinamiento. 20 segundos. Entonces, pues es obvio que sin una perspectiva de las mujeres, y quien tome las decisiones sean hombres, pues tiene que ver con esto, porque claro, sí. no se toma en cuenta la situación específica, por ejemplo, de las mujeres. Adriana, nos corta el sistema. Yo quisiera que le dejáramos puntos suspensivos a esta conversación y la reanudáramos lo más pronto posible. ¿Te parece? Sí, claro, órdenes. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Contextos. Adriana Romo. Gracias a ustedes. Contextos. El programa líder en la radio hablada. Q 91.1 FM.